Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Hoy quería poner el ojo clínico, el análisis, en un jugador que me parece realmente interesante, porque normalmente de cara al futuro del Real Madrid de básquet hemos hablado, como no, de jugadores que hayan disputado la Euroliga, la máxima competición continental, que tengan cierta experiencia en equipos de enjundia dentro del viejo continente, pero del jugador del cual vamos a hablar en el día de hoy es un jugador que está de moda, pero no a lo mejor en primera plana, como otros jugadores que han sonado en medios, pero yo lo quería meter como un jugador que es realmente interesante, creo que para cualquier equipo actualmente de Europa, porque es un jugador que es moderno, que es joven, que está en claro momento ascendente y que podría ser claramente un perfil muy demandado ahora por los distintos equipos. Estamos hablando de Dylan Osetowski, nacido en San Diego, California, del año 96, es decir, que estamos hablando de un tipo que tiene 24 años, de un jugador joven, pero que tras jugar en la high school está probando en Europa, y de hecho está probando en Alemania, donde en el Radio Van, es uno de los equipos más importantes, no al nivel de Bamberg o de Bayern de Múnich en los últimos años, pero dentro de Eurocup está siendo un jugador tremendamente valioso. De hecho, está siendo uno de los 3 jugadores más valiosos actualmente de la segunda máxima competición continental. Hablamos de este center norteamericano que no es un center al uso, con sus 2'6 es capaz de tirar muy bien de fuera, generarse sus propios tiros, jugar de espaldas, hacer ganchos, hacer mates, correr la pista, defender bien los bloqueos fuera, hacer cambios directos, es decir, es un tipo tremendamente multiversátil dentro de su juego en la fase ofensiva y en la fase defensiva, lo cual le hace tremendamente apto para jugar al básquet hoy en día, pero tremendamente apto para jugar en los grandes equipos. Y pensando en mi equipo, y pensando en nuestro equipo, y pensando en el Real Madrid, imaginaos, si no llega un Yabusel o no llega un jugador así, pues hombre, este tío te puede hacer la vez de 4 y de 5. Y desde luego a Pablo Laso yo estoy convencido que es un perfil de jugador que le gustaría mucho. Es un jugador con además carácter dentro de la pista, no se arruga en el choque, es agresivo en la defensa y agresivo a la hora de penetrar hacia canasta, por lo tanto creo que si hacemos un ratio analítico de todos sus elementos y virtudes dentro de lo que es su baloncesto, hablamos de un jugador muy completo. Y no solo por lo que estáis ahora viendo en estadísticas, por lo que estáis viendo de él, sino por esa sensación de que con 24 años aún puede crecer muchísimo más. Y creo que es también interesante tener la brújula de análisis en otros jugadores que no sean de Euroliga. Y en este canal me apetece también hablar de esos jugadores que creo que podrían enganchar en el Real Madrid, que podrían ser jugadores que vengan muy bien en nuestro futuro, jugadores jóvenes, con pues esa capacidad de impacto para poder crecer a nivel básquet y que podrían venir muy bien al Real Madrid. Lo dicho, aquí os dejo este nombre, Dylan Osetowski. No sé qué pensáis de él, los que a lo mejor tengáis más scouting baloncestístico. Yo, la verdad, sinceramente, entre los informes y lo que he podido ver en vídeos de él, me parece un jugador tremendo, con unas aptitudes increíbles, y ya la cuestión, obviamente y es de perogrullo, sería testarlo y verlo dentro de un baloncesto más exigente. Pero estoy convencido, 100% convencido, que en unos meses le vamos a ver en algún equipo importante. Veremos si de la Liga Andesa, veremos si de Europa, o quizá, solo quizá, el Real Madrid a lo mejor se plantea la posibilidad de fichar a un jugador como Dylan Osetowski. Deja tu comentario, suscríbete. Por cierto, ya lo estáis viendo, el sorteo de los 3000 suscriptores, que os lo voy a ir repitiendo porque digo yo, no perdéis absolutamente nada. Ahí en el vídeo ponéis hashtag madridismo al día y en el momento que lleguemos a 3000 suscriptores entras en el sorteo de una camiseta oficial del Real Madrid. Así que lo dicho, deja ahí tu comentario en ese vídeo, deja ese comentario también de opinión con respecto a este jugador en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Madridismo al día. ¡Chao!